Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a ver este tema, escudriñando las escrituras. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice este pasaje, escudriñad las escrituras, en otras palabras, examinar cuidadosamente la palabra de Dios. Yo recuerdo que alguna vez me propuse a leer toda la Biblia en un año. Yo escuchaba a hermanos que decían, yo ya leí toda la Biblia en un año. Yo tenía algunos meses de empezar a congregarme con la iglesia. Y al escuchar esto yo decía, bueno, pues yo también voy a estudiar, voy a leer la Biblia en un año. Y empecé bien emocionado. Leí Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Pero cada día que pasaba, me empezaba a pesar más leer la palabra de Dios. Me pesaba seguir leyendo. Hasta que dejé de leerla como yo quería leerla. Y después me di cuenta que no tenía yo un motivo en realidad por el cual leer la palabra de Dios. Simplemente yo quería leerla toda y también poder decir, yo también ya leí la Biblia en un año. Pero la cuestión no es leer toda la Biblia y ya, sino descubrir a Cristo y saber cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En otras palabras, debemos escudriñar las escrituras para crecer espiritualmente conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos exhorta a leer la Biblia. Dice Josué capítulo 1 versículo 8, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Y este pasaje nos enseña que debemos de leer la palabra de Dios y meditar en ella día y noche y obedecerla para poder crecer espiritualmente. Y un crecimiento, sea físico o espiritual, depende en gran parte de una alimentación adecuada. Varios pasajes bíblicos enseñan que la palabra de Dios es comida espiritual. Se refiere a ella como pan, como leche, como alimento sólido. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 2 leemos lo siguiente, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche es el alimento perfecto para los niños recién nacidos, pero un desarrollo normal exige que después de algunos meses empiece a tomar alimento más sólido. Un ejemplo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como una máquina que si queremos que funcione adecuadamente, debemos de darle lo que el cuerpo necesita. Principalmente una buena alimentación, buen descanso y realizar ejercicio si queremos que funcione con eficiencia. Pero también si se le llena el cuerpo con sustancias tóxicas, nuestro cuerpo puede perder la capacidad de funcionar de forma saludable e incluso puede sucumbir a la muerte física. Y esto creo que lo podemos entender bien, pero lo que nos cuesta más trabajo entender es que Dios desea que pensemos en nuestra vida espiritual
de manera similar. Debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que fuimos creados para llevar la imagen de Dios. Es decir, que nuestra alma fue hecha para funcionar con la práctica de la adoración a Dios, de guardar la ley de Dios, de vivir en su verdad, de ser cada día más honestos, más disciplinados, tener más autocontrol y por supuesto de rendir nuestras vidas al servicio de Dios y amar a nuestro prójimo. Esa es la imagen moral que nosotros reflejamos y que aprendemos de Dios. Es decir, amar a Dios practicando estas cosas. Cuando Dios hizo al hombre, su propósito era que éste lo amara y lo honrara. Y aunque el hombre ha caído, Dios no ha abandonado este propósito. Dios sigue encaminando al hombre hacia Él de manera individual en una relación de fe, esperanza y amor. Dios sigue librando del pecado y sigue evidenciando en las vidas el poder de su gracia. Sigue defendiendo a su pueblo de las fuerzas del mal y sigue extendiendo por el mundo entero el evangelio por el cual ofrece salvación. Y todas estas bendiciones nos las dice Dios en su palabra. Es por eso que la cuestión no es solamente leer la Biblia, sino más bien descubrir a Dios en ella. Para poder escudriñar la palabra de Dios es necesario pedir la guianza del Espíritu Santo y asimismo desear con todo nuestro ser conocer al Señor, su carácter. Y solo estudiando y escudriñando la palabra de Dios, Él se revelará a nuestras vidas. Esa es la clave para poder escudriñar la palabra de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo y leerla todos los días, porque así como nuestro cuerpo necesita alimento, descanso y ejercicio todos los días, también nuestra vida espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que cuando empezamos a leer la palabra de Dios, a examinarla cuidadosamente, pidiendo la guianza de su Espíritu Santo, vamos a adquirir también sabiduría para poder tomar mejores decisiones en este mundo. También nos va a empezar a transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Debemos de escudriñar las Escrituras con el objetivo de dejarnos gobernar por la palabra de Dios y no por nuestros pensamientos. Renovar nuestra mente. En otras palabras, vaciarla de nuestros pensamientos que teníamos antes de conocer al Señor y llenarla con los pensamientos de Dios para poder andar de acuerdo con Él, sabiendo que sus pensamientos son mucho mejores que los de nosotros y además que sus pensamientos son para bien de nosotros. Cuando el hombre se vuelve una persona que ama la palabra, el Señor empieza a revelar cada versículo, aunque ya lo sepa, pero que no lo había entendido, porque la revelación empieza a caer sobre nuestras vidas con la ayuda de su Espíritu Santo. La Biblia es un libro que solo se puede entender con revelación de su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos de pedir y anhelar que nos dé sabiduría en su palabra y ser llenos
de su conocimiento para poder vivir y ser moldeados por Él y no por el mundo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando escudriñamos las Escrituras adquirimos sabiduría de Dios, y eso no se refiere a que podemos saber todo lo que Dios sabe, sino más bien a aceptar que Él es sabio. Y el objetivo de darnos este regalo de adquirir sabiduría al escudriñar su palabra es el de hacernos más humildes, más gozosos, más santos, más prontos a percibir la voluntad de Dios y cumplirla. En otras palabras, escudriñar las Escrituras con la ayuda de su Espíritu Santo y con un corazón sincero da como resultado ligarnos a Él, a Dios, en una vida de fe y de fidelidad. Escudriñemos la palabra de Dios, no persiguiendo un tipo de conocimiento y nada más, sino más bien encontrar la sabiduría de parte de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, para poder vivir unidos a Él. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios les bendiga.